Hola, ahora vamos a ver o seguimos viendo la regla de la cadena, pero ya de manera general. Y el teorema dice lo siguiente. Si y es igual a f de u es una función derivable en u y además u es otra función derivable en x, entonces y igual a f de g de x, que es una composición de funciones, es derivable en x. Y la derivada de esa composición, recordemos que f compuesta con g de x era lo mismo a f de g de x. Es cuando tenemos la composición de dos funciones. Y dice que la derivada de una composición es derivar toda la composición y después multiplicar por la derivada de g, la que está dentro, ¿no? Ejemplos. Aquí regularmente se usa para trigonométricas y polinomios y así, ¿no? El ejemplo 1. Calcular la derivada de la función seno de 2x. Este 2x es parte del argumento de la función y allí claramente que se ve que esa función f está compuesta por dos, el seno y el 2x. Este es un polinomio y este es una trigonométrica, ¿sí? Entonces a u o a g de x me lo tomo como lo que está en el argumento, ¿sí? Y pues esta es la composición de f que la tomo como el seno y g como el 2x, ¿sí? ¿Cómo derivo? Dice, deriva toda esta como una función normal. ¿Cuál es la derivada del seno? Pues coseno del mismo argumento. Por la derivada de g, que g es 2x o esta parte pues ya se queda igual, coseno de 2x, la derivada de 2x es 2, ya nada más. Este 2 como es constante pues sale al principio y ya es 2 coseno de 2x. ¿Sí? Ejemplo 2. G me la va a tomar como x menos 1, f es coseno y esa es una composición de dos funciones, ¿sí? Y ahora sí la derivada. ¿Cuál es la derivada del coseno? Pues menos seno, del mismo argumento, por la derivada de g, ¿sí? La derivada de x menos 1. Este se pasa igual y la derivada de esto es 1 y por lo tanto me queda menos seno por x menos 1. Entonces, ahora sí las fórmulas de las trigonométricas, ¿sí? Ya general. La derivada del seno de u, donde u es otra función, ¿sí? Los vimos en la clase pasada, bueno, en el video anterior, así solitos, ¿no? Derivada del seno de x, pusimos coseno de x, pero siempre y cuando el argumento solo sea una variable. Ahora, esta ya es de manera general cuando el argumento es otra función, como los anteriores. En este fue 2x, en este fue x menos 1. Pero igual puede ser otra trigonométrica, una logarítmica, un polinomio, una racional, ¿no? Lo que tenga como argumento. Y ya se usan estas. Derivada del seno de u es coseno de u por la derivada de u del argumento. Lo mismo para el coseno, la tangente, cotangente, secante y cosecante. Se le agrega todo derivada de u al final, por derivada de u, por derivada de u. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplos para que vayan verificando. Ejemplos de la serie. Ejemplo 74 de la serie. Dice y igual a 3 coseno cuadrado de 3x. Y aquí vamos a aplicar la de las potencias del video pasado y la regla de la cadena. Primero, esta función yo la puedo reescribir como 3 y todo esto lo puedo poner como coseno de 3 teta al cuadrado. ¿Sí? Este 2 lo puedo poner al final o en el coseno, ahí despuésito de la S, ¿no? Sí. Y al reescribirlo, chequen que esta es una potencia de una función. Entonces primero derivamos como potencia. Antes de eso esta 3 es constante, está multiplicando, sale. Sería 3 al derivar. Y queda 3 por la derivada de todo esto. De ese cuadrado, de esa función con potencia. Al aplicar la regla de las potencias, que fue el video pasado, el 3 aquí baja y aquí bajo el 2. Pongo la misma función, pero ahora le resto 1. 2 menos 1 es 1. Por la derivada de lo que está dentro de la potencia, de todo el coseno de 3 teta. ¿Sí? Entonces, esta parte, pues ya se deja así, nada más se multiplica el 3 por el 2, nos da 6. Coseno de 3 teta. ¿Y cuál es la derivada del coseno de u? Pues fueron las fórmulas pasadas, derivada del coseno de u menos seno de u, que este es u, por la derivada de u, que es 3 teta, de teta. ¿Sí? Todo se está multiplicando, entonces este menos lo puedo poner al principio y me queda menos 6 coseno de teta, seno de teta, de 3 teta, por la derivada de 3 teta, que es 3. ¿Sí? Finalmente multiplico este 3 con este menos 6 y me da menos 18 coseno de 3 teta, seno de 3 teta.
y esta es la derivada. Ejercicio 75 de la serie es muy parecido, pero ahora con un seno. Y igual a 2 seno cúbico de 2x, reescribo, ya habíamos dicho reescribir, pues saco la potencia del seno y queda 2 seno de 2x a la 3. Entonces eso ya nos indica que es una potencia de funciones y acá hay una regla de la cadena, así y así. Entonces, ahora ya nos queda el 2 y la derivada de algo con una potencia era n, que bajó el 3, queda la misma función, le resto 1, queda al cuadrado por la derivada de lo que está dentro de la potencia, que es seno de 2x. Ahora, puedo multiplicar este 2 con este 3 y me da 6. ¿Sí? Entonces me queda 6 seno cuadrado, este 2 ya lo puedo meter y queda seno cuadrado de 2x por la derivada del seno de u, que es coseno de u por la derivada de u. ¿Sí? Derivada de u o de 2x es 2, entonces ya nada más multiplico este 2 con este 6, me da 12, lo demás se baja igual, seno cuadrado de 2x por coseno de 2x. Y ese es el ejercicio 75 de la serie. Ejercicio 79 de la serie. Dice f de x es el seno de x cúbica entre coseno de x cúbica. Acá, todo esto es el argumento de la función seno y todo esto es el argumento de la función coseno. No es una multiplicación, solo es una composición de dos funciones. ¿Sí? Para empezar, voy a tomar este como u para que me quede un seno de u. Aquí lo puse. Usamos la fórmula derivada del seno de u es coseno de u por la derivada de u. Entonces, derivada de todo esto es coseno de u. Se pone la misma u que es el argumento de la original por la derivada del argumento o de u, que es esta. Cuando yo derivo esta, esto se baja igual. Cuando yo derivo esta, que es todo esto, este sí ya es una división, que es el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo. Cuando yo derivo este, es un coseno de u, es menos seno de u por la derivada de u, que es x cúbica, 3x cuadrada. Entre coseno de x cúbica al cuadrado. Ya lo coloqué. Ya nada más trato de acomodar lo de esta parte y simplificar si es que se puede. Por aquí solo esta la voy a pasar al principio, 3x cuadrada por coseno de x cúbica más igual este con su signo y me queda más 3x quinta, ahí con esta, del seno de x cúbica, entre coseno cuadrado de x cúbica. Y ya de ahí ya no puedo simplificar, ¿sí? Porque ya son términos muy diferentes, no hay términos semejantes y ya así se queda expresada la derivada. Ejercicio 92 de la serie dice y igual al seno del coseno de x, aquí es coseno de x. Necesito que identifiquen bien que esta función no es una multiplicación, es una composición de dos funciones, ¿sí? Para empezar, u lo tomo como el coseno de x y ya tengo una función seno de u, que su derivada es coseno de u, por la derivada de u, que es el coseno. Esto se baja igual, no es multiplicación, no puedo poner coseno cuadrado, es coseno del coseno de x. Derivada del coseno de x menos seno de x. Ya nada más este menos lo saco al principio, bajo esto y bajo esto. Y esa es la derivada del ejercicio 92. Y por lo mientras sería todo, chicos. Hasta ahorita esta regla de la cadena. Si tienen alguna duda, me la hacen saber por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Si no, para el otro video paso a otro subtema. Ya adelantamos un poco. Gracias.